Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 2 del examen del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera celebrado el pasado 7 de junio de 2025. Este supuesto, que era un ejercicio muy corto, nos daba los fondos propios de una sociedad, en este caso la sociedad Apolo, y nos preguntaba, si había que reducir capital, en caso de que hubiera que reducir capital, si esta reducción era obligatoria, y por último nos decía que en caso de que hubiera la reducción, los gastos ascendían a 3.000 euros. Es un supuesto, como os digo, muy corto, que en este caso es un ejercicio independiente, pero si se tratara de un ejercicio de otra oposición, de técnicos de Hacienda, de auditoría y contabilidad o del cuerpo de inspectores de Hacienda, podría formar parte de un ejercicio más largo, ya que tanto las ampliaciones como reducciones de capital, en este caso una reducción de capital que vamos a ver que es obligatoria, ¿vale? Muchas veces es materia que ha sido preguntada y generalmente sin decirnos tan claramente que podemos estar, que directamente nos hablan de los gastos de la reducción de capital, con lo cual ya nos dan una pista de la situación. Muchas veces simplemente nos dan un balance completo y con ese balance completo nosotros al analizar la estructura de los fondos propios y teniendo pérdidas, resultados negativos de ejercicios anteriores, en este caso de dos ejercicios, del 23 y del 24, ya podemos determinar que estamos en causa de reducción obligatoria de capital. Sin más, vamos a pasar a resolver este supuesto número 2. Como os decía, nos dice que a 31 de diciembre de 2024 los fondos propios de la sociedad Apolo son los siguientes: capital social 240.000, reserva legal 30.000, prima de emisión 120.000, reservas voluntarias 16.000, resultados negativos del ejercicio 2023 260 y resultados negativos del ejercicio 2024 menos 20.000. Nos dice: Apolo aprueba el 31 de mayo de 2025 una reducción de capital con cargo a reservas de libre disposición y a la reserva legal en el mínimo que sea posible para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades de Capital. La reducción de capital se inscribe en el registro mercantil el 30 de junio de 2025 y los gastos de reducción ascienden a 3.000 euros. Y lo que nos pregunta es, porque ya sabemos que hay una reducción de capital, sabemos que se va a usar la prima de emisión, las reservas voluntarias y la reserva legal en el mínimo posible, pero nos pregunta, y aquí está la trampa, si la reducción de capital que debe realizar Apolo es de carácter voluntario o obligatorio. Y nos pide contabilizar los asientos correspondientes a la reducción de capital. Cuando nos dan los datos así, y siempre que tengamos pérdidas de dos ejercicios, tenemos que tener cuidado porque es posible que estemos en una situación de reducción de capital obligatorio y no solo tengamos que usar reservas de libre disposición o reserva legal para compensar pérdidas, sino que también tengamos que usar el capital social para volver a una situación de equilibrio. Si recordamos lo que establece el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 327 establece que la sociedad está obligada a reducir capital para compensar pérdidas cuando las pérdidas han disminuido el patrimonio neto por debajo de las 2/3 partes del capital. Y muy importante esta segunda parte del artículo, y ha transcurrido un ejercicio económico sin restablecerse el equilibrio patrimonial. Esto es muy importante porque el simple hecho de que el patrimonio neto esté por debajo de 2/3 del capital social no supone que estemos en una causa de reducción obligatoria de capital. Es necesario que haya transcurrido un ejercicio económico sin restablecerse el equilibrio patrimonial para que estemos en esa causa de reducción obligatoria de capital. También os menciono aquí que la ley no dice de qué cuantía tiene que ser esa reducción cuando se da esta situación, de si debemos eliminar todas las pérdidas o solo las mínimas para volver a restablecer el equilibrio patrimonial. En principio, como no dice nada, es suficiente. La mayoría de los autores consideran que con restablecer el equilibrio y por lo tanto eliminar las pérdidas que sean necesarias y reducir el capital en la cuantía mínima necesaria para restablecer ese equilibrio es suficiente para dejar de estar en causa de reducción obligatoria de capital y por lo tanto con esa cantidad mínima sería suficiente y no es necesario eliminar todas las pérdidas. Por otro lado, y aunque en este caso no se da, la ley también determina la causa de disolución de una sociedad anónima, en este caso cuando el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, ¿vale? Cuando es directamente inferior, aquí no es necesario que transcurra un año, ¿no? ¿Vale? Son dos situaciones diferentes. Por un lado, causa de reducción obligatoria de capital que esté por debajo de 2/3, por encima de un medio, porque si estuviéramos por debajo de un medio del capital social, directamente estaríamos en causa de disolución, ¿vale? Estamos por debajo de 2/3, pero por encima de un medio. En ese caso estamos en causa, sería como la primera advertencia de poder estar en causa de reducción obligatoria de capital, porque como os digo,
tiene que transcurrir un ejercicio sin que se restablezca el equilibrio patrimonial. Si directamente estamos por debajo de un medio del capital social, el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, vamos a estar en causa de disolución. Otro punto importante que en este ejercicio no se ve es que a efectos de reducir capital y disolución no tomamos simplemente el patrimonio neto y el capital social del balance, sino que tenemos que tener en cuenta lo que establece la RICAC 2019, también la Ley de Sociedades de Capital, que establece que hay que ajustar el patrimonio neto con determinados importes, ¿vale?, que van a suponer pues modificar esa cuantía que aparece directamente en balance. Como os digo, en este ejercicio no hay ninguna cuenta que tenga que modificar ese patrimonio neto de balance o ese capital social de balance. Tendríamos que tenerlo en cuenta si hubiera socios desembolsos no exigidos, por ejemplo, o si tuviéramos acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros, entre otros, ¿vale? En este caso, pues no aparece en el enunciado. Por otro lado, el mismo texto refundido de sociedades de capital, artículos 320 a 327, que es los que regulan las reducciones de capital, también se nos menciona que en este caso de reducción de capital para restablecer el equilibrio patrimonial no se va a poder dar la situación de la oposición de los acreedores, que sabemos que para evitarla existía la posibilidad de dotar una reserva indisponible. En este caso directamente los acreedores no pueden oponerse. Y, bueno, por último mencionar que la reducción se puede llevar a cabo por amortización de acciones o por disminución del nominal. Habitualmente, bueno, en la práctica suele ser más habitual la disminución del nominal, pues es más sencillo disminuir todo el nominal y que afecte de esa forma a todos los accionistas por igual, ya que tiene que afectar a todos los accionistas por igual, que no amortizar acciones. Pasamos a la resolución del ejercicio y, como os decía, siempre tenéis que tener mucho cuidado cuando un enunciado, bueno, primero cuando hay resultados negativos, porque puede que estemos ya directamente en causa de disolución, o, bueno, cuando hay resultados negativos y además nos los dan desglosados en 2 años, porque si nos los están dando desglosados, en este caso los de 2023 y 2024, vamos a poder ver ya si en el año, si al cierre del 23 ya había sonado la primera advertencia de causa de reducción obligatoria. Claro, si solo nos dieran unos resultados negativos de ejercicios anteriores, no podríamos conocer exactamente, salvo que nos dijeran otra información, cuáles eran las pérdidas de cada ejercicio. Por lo tanto, no podríamos conocer igual la situación patrimonial al cierre del ejercicio anterior y ver si se dio esa primera advertencia para pues estar en causa de reducción obligatoria de capital. Cuando nos lo dan separado, podemos hacerlo, con lo cual siempre mucho cuidado cuando tengáis un balance y os den varios resultados negativos de varios ejercicios, porque vais a poder ver si estábamos en esta situación. Aquí, bueno, simplemente al cierre de 2024, con las pérdidas de 20.000 euros que se han obtenido en ese año, si hacéis la suma aritmética del patrimonio neto, nos da 126.000. Como os digo, no hay que coger directamente el patrimonio neto del balance a efectos de ver si estamos en causa de reducción de capital. La RICAC y también el texto refundido de sociedades de capital regula que este patrimonio neto a efectos de reducción de capital hay que modificarlo con determinados importes. Como digo, en este ejercicio pues no afecta, por lo tanto ya no entro en esa casuística. 126.000 es el patrimonio neto a efectos de reducción de capital, porque aquí no hay que hacer ninguna modificación, y el capital social a efectos de reducción de capital en este caso también son 240.000 euros. 2/3 del capital social nos da 160.000 euros. Como podemos observar, el capital social es superior, ¿vale? 2/3 del capital social están por encima del patrimonio neto. Por lo tanto, este año ya vemos que se da esa circunstancia de estar en reducción de capital, pero como sabemos, para que estemos obligados a realizar esa reducción de capital para establecer el equilibrio patrimonial, debe haber transcurrido un año en esta situación. Pero es que con la información que nos da el enunciado podemos comprobar cuál era la situación patrimonial de la empresa al cierre de 2023, hace un año. Cogemos todas las cuentas de patrimonio neto, simplemente excluimos la del resultado negativo de ejercicios 2024, porque en principio no tenemos otra información de que existan otros cambios en el patrimonio neto durante este año, y nos da que el patrimonio neto al cierre de 2023 era de 146.000. Una vez más, el patrimonio neto a efectos de reducción de capital ya al cierre de 2023 era inferior a los 2/3 del capital social. Por lo tanto, el año pasado sonó la primera advertencia, yo os digo muchas veces que lo podéis ver como el primer strike, primera advertencia, suena una campana, ¿vale? Transcurre un año en esa situación y por lo tanto, como ha pasado un año en esa situación, ahora ya sí, y continuamos en ella, es decir, no hemos salido de estar por debajo de esos 2/3 del capital social, el patrimonio neto, ahora ya sí estamos en causa de reducción obligatoria de capital. Como os comentaba antes, por lo tanto vamos a tener que reducir capital para compensar pérdidas. Ni el Plan General Contable, ni en este caso el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tampoco la RICAC 2019 nos dice, en estos casos sí tenemos que eliminar todas las pérdidas. La mayoría de los autores considera que solo hay que eliminar pérdidas para volver a restablecer el equilibrio patrimonial, es decir, que el patrimonio neto sea igual a esos 2/3 del capital social.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar la igualdad de patrimonio neto igual a 2/3 del capital social. El patrimonio neto no va a variar, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esto simplemente es un maquillaje de las cuentas, una compensación de las cuentas entre sí, porque los fondos propios, después de la compensación, van a seguir siendo 126.000 euros. Es decir, los fondos propios son las cuentas que hemos visto, en este caso en esta sociedad, y se van a compensar entre ellas. No va a variar el importe total de los fondos propios ni del patrimonio neto en la compensación. Simplemente va a ser eliminar una parte del capital social para volver a restablecer esa relación que tiene que existir como mínimo entre patrimonio neto y capital social. Por lo tanto, 126.000 es el importe del patrimonio neto, lo tenemos que igualar a 2/3 del capital social, buscamos un capital social, es la incógnita, es la que hay que despejar, que iguale a esos 126.000, teniendo en cuenta esos 126.000 igual a 2/3 capital social, y nos da 189.000. Como tenemos 240.000 euros en capital social y hay que reducirlo hasta 189.000, tenemos que reducir el capital social en 51.000 euros para restablecer el equilibrio. Además, el enunciado nos dice que se quiere usar la reserva legal, además hay que usarla, se tiene que usar la reserva legal, no puede quedar por encima del 10% del nuevo capital social, podríamos usarla toda, podríamos usar los 30.000 euros, pero el enunciado nos dice que se quiere usar en la cuantía mínima posible, y la cuantía mínima posible es usarla solo en la parte que exceda del 10% del nuevo capital social. El nuevo capital social van a ser 189.000 euros, como hemos visto. Por lo tanto, la reserva legal no puede exceder, estamos obligados a utilizar todo lo que exceda de esos 18.900, el 10% de 189.000. Es decir, tenemos que usar sí o sí 30.000 menos 18.900, 30.000 la reserva legal que tenemos, 11.100. Eso estamos obligados a usarlo. Aparte de eso, si quisiéramos, podríamos usar directamente los 30.000 o cualquier cantidad intermedia entre 30.000 y 11.100. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que usar sí o sí 51.000 euros de capital social y de reserva legal vamos a tener que usar sí o sí 11.100, pudiéndola usar toda, pero el enunciado nos dice que se utilice en la cuantía mínima. ¿Cuál va a ser el asiento de la reducción de capital? Bueno, pues 11.100 reserva legal, 120.000 prima de emisión, 16.000 reserva voluntaria. Recordar que estamos obligados, antes de reducir capital, a utilizar en su totalidad las reservas disponibles, prima de emisión y también, en este caso, reserva voluntaria, también si hubiera remanente, por ejemplo. Y, reducimos 51.000 del capital social y eliminamos resultados negativos de ejercicios anteriores, en este caso el de 2023, podría haberse eliminado el de 2024, eso es indiferente, eliminando una parte de 2023, y lo que nos queda, la estructura del patrimonio neto después de la reducción, como veis, sigue sumando 126.000 euros, porque como digo, os decía, es simplemente una compensación entre cuentas. Esto ya no lo tenéis que hacer, el ejercicio ya estaría resuelto con el asiento anterior. Simplemente, la estructura que queda es 189.000, reserva legal 18.900, se cumple el requisito de que no supere el 10% del nuevo capital social, resultados negativos de 2024, los mismos 20.000, resultados negativos de ejercicio 2023, pues la cuantía inicial menos esos 198.100 nos da esos 61.900. La suma de las cuatro cuentas nos da igualmente 126.000 euros, simplemente que ahora ya no estamos en causa de reducción obligatoria porque el patrimonio neto es exactamente igual a 2/3 del capital social. 2/3 de 189.000 nos da esos 126.000 euros. Por lo tanto, pues se está respetando lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tanto en el sentido de relación patrimonio neto-capital social como relación capital social-reserva legal. Por último, nos quedaría el último apartado del enunciado que nos habla de que esta operación tiene unos gastos de 3.000 euros. Bueno, como sabemos, en general los gastos de constitución, de ampliación de capital, de constitución, etcétera, se llevan contra cuenta de reservas, contra la cuenta 113 o contra la cuenta de prima de emisión si la tenemos. ¿Qué sucede? Que en la RICAC 2019, en su artículo 6, nos habla de, en el segundo apartado, después de decirnos que los gastos se llevan contra, como menor valor del patrimonio, contra prima de emisión o en su caso de reserva voluntaria, nos dice los gastos derivados de una transacción con instrumentos del patrimonio de las que se haya desistido o se haya abandonado se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, hay determinados gastos, en este caso nos habla de los gastos de, por ejemplo, una posible ampliación de capital de la que al final se desiste, pues esos se van contra pérdidas y ganancias. Y el siguiente párrafo, que es el que os marco en amarillo, nos dice: también se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos relacionados con operaciones que afecten al patrimonio neto de la sociedad sin repercusión en el importe final de los fondos propios. Es decir, justamente como esta operación, que es una compensación entre cuentas de los fondos propios. En este caso hemos eliminado reservas, hemos eliminado capital social,
simplemente para compensar resultados negativos de ejercicio. Bueno, pues esta operación nos dice que también se contabilizarán contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Y nos pone algunos ejemplos, por ejemplo, algunas ampliaciones de capital contra cuentas de reserva, pero bueno, simplemente tened en cuenta que en este caso los gastos de esta operación se llevan a una cuenta de gastos y, bueno, a bancos. Con esto estaría resuelto el supuesto. Como veis, es un supuesto muy corto y, bueno, en otras oposiciones igual nos encontraríamos algo similar, pero siempre dentro de un ejercicio más largo, pues siendo esto, por ejemplo, la primera parte de un ejercicio de contabilidad de sociedades y que luego, pues, la sociedad realizase, pues, una serie de operaciones o incluso la contabilidad desde el punto de vista de un accionista de la sociedad que ha visto, bueno, pues esta reducción del capital social. Si te ha resultado útil este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.